iniciar, agradecemos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes aquí y esperamos que tengamos una tarde gloriosa y bendecida. Quiero invitarles a leer para iniciar conmigo una porción de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 15 hasta el final. Hoy vamos a estar escuchando la predicación en parte de los primeros versículos de este capítulo. Y quisiera pues que tengamos de fondo, ¿no?, esta escritura también en nuestra mente y en nuestros corazones. Efesios capítulo 1, verso 15. Por favor, nos ponemos de pie para leer y iniciar nuestro servicio. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos el privilegio de estar aquí. Señor, queremos alabarte, queremos engrandecer tu nombre, queremos proclamar a Cristo, como bien lo declara esta tu palabra, como el Señor, el soberano, a quien tú has dado toda autoridad, y no hay nombre que pueda estar por encima de su nombre. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay redención. Señor, te rogamos que tú nos ayudes para comprender la grandeza de esta verdad, y que nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, sea fortalecida, porque Cristo es, como dice también el apóstol Pedro, en nosotros la esperanza de gloria. Te pedimos que tú recibas a bien este servicio, que nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestras plegarias, todo, Señor, cuanto hagamos en esta tarde, sea para engrandecer tu nombre y proclamar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, y tú, oh Señor, sea glorificado. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Queremos oír tu voz también a través de tu palabra. Usa al mensajero que tiene asignado para hoy, que podamos captar lo que tú quieres comunicarnos. Y, Señor, que ninguna persona que haya entrado a este salón vuelva a su casa en la misma manera en que vino, sino que podamos ir enriquecidos, animados, fortalecidos en la fe y la esperanza que es en Cristo Jesús. En tu mano nos encomendamos, en el nombre de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, iglesia. Que el Señor le bendiga. Vamos a adorar a nuestro Dios junto con este canto que dice la casa de Dios. La iglesia, no el edificio, somos la casa de Dios, somos
el lugar donde Él viene y se reúne con nosotros aquí, está en medio nuestro. Y Él quiere que nos gocemos en medio de su presencia, en medio de todo lo que hagamos. Así que así mismo, con ese espíritu de adoración, cantemos este canto que dice la casa de Dios. Pero antes voy a abrir una lectura bíblica. Ok, no es de caso de pero si alguien me puede ayudar a ver Fernando con esa lectura bíblica que tengo en pantalla. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cantamos a Dios que fue, cantamos a
llenarnos, que debe de inundarnos, de que estamos en la casa de Dios. Hay gozo en la casa de Dios, porque somos redimidos, somos salvos en Cristo. ¿Cómo no podemos estar gozosos, alegres? Y este otro canto nos sigue recordando de que nosotros, al igual que aquella historia del hijo pródigo, nosotros también éramos pródigos porque estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, cada uno por su camino, haciendo como bien le parecía, pero Cristo nos rescató, nos redimió. Nos fuimos y malgastamos nuestra vida lejos de Dios, hasta que por la ayuda del Espíritu Santo, por su palabra, el Señor nos trajo el Evangelio y creímos, y ahora Él nos ha adoptado como hijo y hemos volvido a la casa del Padre. Cantamos esta canción que dice: gracias a Dios. Buscando te encontrar,
salvos, de que somos creyentes. Este próximo canto también nos sigue hablando de esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Así que cantemos esta canción que dice, hay libertad. Las cadenas de la muerte
hermanos, después de escuchar estas alabanzas, yo quisiera como subir al cielo. Y a veces me pregunto, ¿dónde entran los anuncios en el culto, en la adoración? Es como una interrupción, a veces necesaria, pero no es tan halagüeña. Los anuncios deberían dar al principio, antes que todo. Si todos llegáramos a tiempo, ¿no? Y escuchamos los anuncios, ya se acabó todo. Pero a veces algunos todavía se pierden a mitad del culto los anuncios. Recuerden, hermano, que el sábado tenemos una cita en Ceylan. De hecho, me pidieron que hiciera extensiva una invitación para los líderes, varones, así que nos dieron a entender, este viernes a las 7 allá, con uno de los hermanos que va a predicar el sábado, va a tener también un encuentro con los líderes, así que estoy diciéndole para que no se le pase. El viernes a las 7 también en la iglesia de Boris, a los líderes varones para un encuentro. Entonces, el sábado a las 9 de la mañana iniciamos con el café, los panecillos, lo que nos den allá de bienvenida, el día de nuestra conferencia anual, la conferencia hispana. Quiero ver los rostros allí de cada uno de ustedes, alegre, una buena representación de esta iglesia, y que no brillemos por nuestra ausencia, sino que todos estemos allí. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, yo quisiera ser pentecostal a veces. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vamos a estar. Recuerden que hemos estado anunciando esto por mucho tiempo. Muy bien. El miércoles seguimos en Líbano estudiando el Evangelio de Juan. Siempre voy a reiterar que usted se está perdiendo de una gran bendición no estar allí para aprender tantas cosas maravillosas, y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo y su experiencia aquí en la tierra, conviviendo con los discípulos, y cómo Él siempre apuntando hacia esa obra que iba a realizar por nosotros, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Es por eso que estamos aquí, así que no se pierdan los miércoles, seguir estudiando la palabra del Señor a las 7 de la noche. No sé por qué pusieron un 2, 3, un 4, pero todo lo que eso implique, ahí también lo estamos anunciando. Diga 2, 3 y 4. No sé lo que hay. ¿Sí? Y entonces, esto sí, no debería faltar nunca. Tiempo de orar los unos por los otros. La oración pública, la oración corporativa es de suma importancia. Así que si hay alguna petición o alguna gratitud, dígala ahora. Elisa, que te escuche el pueblo, que te escuche el mundo. Va a darle gracias a Dios, que lo oigan todos. Amén, gloria a Dios. Amén, qué bueno. Ven, hay que motivar. ¿Alguien más tiene alguna gratitud o petición? Yo paso. Ok, tengo. Sí, a mi hijo mayor tengo, pues ya saben, está en el Army y tuvo un entrenamiento 2 semanas en los pantanos en Luisiana. Algo por 2 semanas estuvieron allá en el bosque, y pues gracias a Dios él entero. Pues más que nada él confía en el Señor y en
venga su mano y estas cosas puedan cesar. Sabemos que va a haber guerra y conflicto, pero nunca olvidemos interceder por aquellos que están en aflicción. Muy bien, hermana Esperanza. Más que nada estoy agradecida con el Señor, le doy muchas gracias por haberle devuelto la vida a mi hijo, porque pues prácticamente pues, él estaba ya más muerto que vivo, estaba muriendo. Ahora yo le pido mucho y fe siempre sigue aumentando y le digo, ¿por qué no darte gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en mi vida y por las pruebas que me has dado? Más que nada también quiero y le pido tanto que siga haciendo el milagro, porque mi hijo, el viernes pasado tuvimos cita en Portland, bueno, estamos teniendo cada semana, esta semana vamos a tener a toda con citas, y lo que ellos dicen los doctores y mi hijo sí se preocupa, me dice, me espanté lo que dijo la doctora, se le van a hacer un estudio en 3 meses y yo le estoy pidiendo tanto a mi Dios que cuando le hagan el estudio que todo salga bien y que ellos vean para que puedan ver cómo van a ayudarle a su ojo, porque si en el estudio sale que está mal, que definitivamente su ojo no va a abrirse nunca. Y mi hijo se espanta y dice, me espanté porque mi ojo porque no se va a abrir. Le dije, mi hijo, y entonces yo lloré mucho con él ahí en la otra cita que estábamos esperando. Yo lloré, le dije, mi hijo, a mí me duele mucho lo que estás sufriendo, pero tienes que tener fe en Dios, tú también eres un hijo de Dios, tú estás conociendo al Señor y tú ya eres un niño, un adolescente que tú ya tienes conciencia, papá, pídele mucho a Dios, ten mucha fe que tu ojito se te va a abrir. Y entonces dice, porque si no, ya no voy a mirar. Y a él se le dificulta ver con un ojo. Ese es mi dolor más grande que yo le pido a mi Dios. Vamos a orar y descansar en el Señor. Yo lo acepto como Dios me lo deje, pero mi hijo va a sufrir. Sí. Bueno, no queremos dar palabras como dice, como cliché, pero el Señor tiene todo un propósito. Y más que todo, primero agradecer, como dice usted, que lo ha dado con vida, que está ahí. Y uno lo prefiere, ¿cómo decir? Con defecto, pero vivo. Que esté vivo, es lo que dijo cuando yo le di ese ánimo, porque yo siempre lo estoy apoyando, le estoy dando ánimos y hablándole de Dios. Y le diga, tu ser se controla y dice, pues más que nada, gracias a Dios que estoy vivo. Sí, mi hijo, eso siempre tienes que dar gracias al Señor, que estás vivo y que te dé la fuerza y que te dé el consuelo y que te aceptes tú como Dios te quiera dejar. Si es su voluntad de Él, sabe por qué, y Él te va a fortalecer y te va a dar esa fuerza de aceptarlo y que tú no caigas en depresión, en ansiedad, y que tú vas a estar bien, mi hijo. Eso es más que nada, la vida es más importante, papá. Y ya, eso es lo que lo vamos a prometer, y prométele al Señor que vas a estar más a Él siguiéndolo y que vamos a leer que sea un capítulo en la Biblia cada día, y esa va a ser la promesa para nuestro Señor, que le vamos a hacer, vamos a estar más pendientes, estamos con Él siempre, que vamos a estar con Él y que Él está con nosotros, para que Él vea la fe y la perseverancia en Él. Amén, amén. Amar al Señor sobre todo. Amarlo, sí, eso que nada. Vamos a orar, hermano. Señor, una vez más te damos gracias en esta tarde. Alabamos tu nombre, porque podemos entrar ante tu presencia, gracias a que Cristo abrió un camino para que nosotros tengamos la oportunidad de llegar hasta tu mismo trono de gracia y ahí elevar nuestras plegarias, nuestras súplicas, como también elevar nuestras gratitudes. Señor, te alabamos porque tú eres bueno, por todas las bendiciones que nos deja ver cada día. Gracias porque el hecho simplemente de respirar y de estar aquí es una bendición. Recibe la gloria y la honra. Ahora, Señor, nosotros confiamos que tú que comenzaste en nosotros la buena obra la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos para que cada vez se pueda ver en nosotros el crecimiento de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra vida como luminares en este mundo de tinieblas. Señor, te pedimos para el hijo de nuestra hermana Esperanza. Gracias también porque, como ella misma ha dicho, tú le has devuelto la vida y, Señor, queremos que tú sigas trabajando en su cuerpo. Ella pide para que ese ojo de su hijo sea restablecido, la visión, Señor, que pueda abrirlo.
dale sabiduría y bendición a los médicos y glorifícate, Señor, en esto, para que tu nombre sea exaltado. Ahora, Señor, yo te pido que tú le des a ellos la fortaleza, que cualquiera que sea el resultado, ellos puedan ver, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Te agradecemos también por Temito, haber pasado por este entrenamiento. Señor, la vida en todos los ámbitos trae pruebas, trae retos, y qué bueno es saber que en ningún momento estamos solos. Señor, queremos rogarte que tú sigas guardándole, y oramos por todos aquellos que están en medio de los conflictos, de la guerra. Oímos tantas cosas, Señor, hay tanta injusticia, tanta violencia, tanta maldad, es fruto del pecado. Señor, te rogamos que tú preserves a los tuyos, tú preserves tu pueblo, y que, como siempre, es mi oración, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, volvemos aquí para seguir alabándote, y Señor, nos ponemos en tus manos. Síguenos bendiciendo y llena nuestros corazones de gozo, de gratitud. Señor, que podamos ser impactados por la grandeza de tu amor y de tu misericordia, por esa obra que tú has hecho en nosotros a través de la persona de Cristo. En su nombre oramos. Póngase sobre sus pies una vez más. Cantamos esta canción que cantamos la semana pasada, que dice: en su gracia. ¿O fue tu gracia? A ver, ¿cómo? Todo el mundo. Perfecto.
¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Es el 1? ¿Probando? 1, 1. Creo que, ¿quién sabe? Sí. Ok. ¿Cómo están? Qué bien. De aquí se miran muy bien. Hasta quisiera estar yo allá. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con este estudio en la carta a los Efesios. Ya miramos algo, el pastor dio la introducción, Fernando habló acerca de los primeros versículos y vamos a dar un recordatorio para poder entrar en contexto una vez más. Como dice el pastor, vamos a tener ese estudio durante ese tiempo y fuera una gran bendición para todos el estar meditando, leyendo la carta a los Efesios durante la semana para tener un entendimiento más amplio, un contexto más amplio acerca de lo que estamos estudiando. Cada punto de lo que habla el apóstol Pablo, imagínense, él está prisionero, encadenado y tal vez quiera comunicar mucho, pero cada punto tiene una profundidad espiritual tremenda y eso es para nuestra gloria, para nuestro gozo. Así que vamos a dar una lectura rápido, una lectura ligera para recordar, entrar en contexto desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 14. Está en pantalla si quiere ponerlo, Cristian. Y está bien saturada la pantalla con letras pequeñas. Fue a propósito para que abran su Biblia. Así que no dejen la Biblia en la casa, úsenla, ¿sí? Y es bueno porque usted la puede leer ahí, perfecto. Pero muchas veces el tenerla aquí con sus manos, el sentirla y estarla viendo es una atención diferente a la que le puede poner y captar un poquito más. Así que vamos a leer carta a los Efesios capítulo 1 versículo 1. Y dice el apóstol Pablo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los últimos tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No sé si se dieron cuenta, pero se ha repetido varias veces el propósito esencial de la redención, de la salvación, de la obra salvífica que el Señor hizo por medio de Cristo. ¿Para qué? Sí, para alabanza de su gloria. Entonces no es porque lo merecíamos, no es porque hicimos algún mérito, sino que de Él,
dice, de su beneplácito, de su corazón, de sus deseos, aún sabiendo que íbamos a pecar, él, no sé cómo explicar el alcance de la obra del Señor. Nosotros pensamos en términos muy cortos, o sea, pensamos en términos muy limitados, pero el Señor nos creó al hombre y a la mujer, aún sabiendo de que iban a pecar. No dice su palabra ni lo expresa de que se quedó. ¿Y qué tal si pecan o no? Él es omnisciente, Él sabía todo. Pero aún así, y conociendo nosotros que también íbamos a crecer en pecado y que íbamos a vivir, que a muchos no iban a creer en Él, que lo iban a rechazar, aún su amor por nosotros no disminuyó. Entonces vamos a ver esta parte, en ese estudio desde el en el versículo 6, la segunda mitad en el 6b, donde se quedó el hermano en adelante. Ojalá, y como dice el pastor, que cuando salgamos de aquí, salgamos con algo más de bendición en nuestras vidas, otro entendimiento, para cuando pasemos por circunstancias, por cosas difíciles, podamos poner las cosas en Cristo y descansar en Él, sabiendo de que Él está en control de todo, de que el Señor tiene preparado todo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como dice el pastor, a veces quisiéramos ser pentecostales y no sé, dar unos saltitos, no me deja la panza, pero sí, ese de gozo, de alegría. Nos doblamos muy fácilmente ante circunstancias difíciles, pero la fe crece por medio de la palabra. La fe o la palabra es la que nos da fortaleza y fe. Si nosotros somos débiles en la palabra, nuestra fe es débil, es muy volátil, es muy variable. El apóstol Pablo habla en unas cartas y dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, sino para que seamos maduros, hombres perfectos, cabales, para toda buena obra. Entonces, fue un párrafo, no cité el versículo como debe de ser, una idea nada más. Entonces, el hermano se quedó en el versículo 6, dice, y como dijimos una vez más, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos salvó, Él nos predestinó, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ilimitadamente en los lugares celestiales en Cristo, y dice que esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego continúa ese mismo pasaje, ese mismo versículo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vamos a estar meditando un poquito. Si usted quisiera añadir algo, interrumpirlo, o sea, lo que estamos hablando, con toda confianza diga, también quiero decir esto, o quiero, sí, que sea de esta forma que podamos sentirnos tranquilos y escuchar, pero también si ustedes piensan que pueden añadir algo que sea de bendición para otros, con toda confianza, levante la mano y lo escuchamos. Aquí la palabra con la cual, como leímos en la parte anterior, dice para alabanza de la gloria de su gracia, dice con la cual, refiriéndose a su gracia, dice se refiere a la gracia divina, ese amor inmerecido, su gracia que es primeramente soberana. Y cuando yo no comprendí esa parte, su gracia soberana, quiere decir que no está gobernada por algo exterior, es algo puramente que proviene del corazón de Dios. Su gracia es primeramente soberana, su gracia es salvadora, la gracia de Dios es santificadora y la gracia de Dios es suficiente. Cuando escuchamos el canto de estos últimos cantos que hablan acerca de la salvación, dice por tu gracia, no por mérito propio, ¿sí? Más adelante, en otra carta, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Su gracia ha hecho posible que los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo, sean aceptados por Dios
mediante su muerte que nos reemplazó, su muerte sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso de sustitutiva? Que Él sustituyó nuestro lugar, que Él se puso en mi lugar, ¿sí? y luego la justicia imputada por medio de Jesucristo, el Hijo amado. Él tomó nuestro lugar y fue a la cruz por nuestros pecados. En Mateo hay varios pasajes donde Dios habla acerca de su Hijo amado o del amado a quien se refiere. Uno de los primeros veces que lo encontramos es en Mateo, después de su bautizo, cuando Él desciende del agua, dice en Mateo 3, versículo 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otro pasaje, en Juan, no recuerdo el capítulo exacto, pero cuando Cristo se transfigura, que deja ver algo de su gloria, se aparece Elías y Moisés, y están hablando con él, y se escucha una voz de los cielos también, y una vez más, este es mi Hijo amado, a él escuchar. ¿Recuerdan? Porque Moisés representaba la ley, Elías representaba el poder de Dios, el Espíritu, y ellos estaban esperando, los judíos, tanto al Mesías, que iba a venir con el poder de Elías, otros decían que iba a ser el mismo Elías. Entonces dice el Señor, este es mi Hijo amado, a él escuchar. Ahora, él, como si puedes dar un paso, una más ahí, una disposición. No lo escribí, perdón, no puse el versículo. Pero en Colosenses explica un poquito también la redención. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Otra vez, aquí está hablando la obra de redención, que Cristo nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado, Dios por medio de Cristo, al reino de su Hijo amado. Vamos al versículo 7. Y estaba esperando que cambiaran en mitad. Disculpen, no soy tecnológico, estas cosas le entiendo poco. Pero bueno, vamos a continuar. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Vamos a leer esa parte nada más del versículo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es igual como a rescate, es el pago a Dios para liberar a un esclavo del pecado y de la muerte. Redención, rescate. Cuando se le da la ley ceremonial al pueblo de Moisés, a los israelitas por medio de Moisés, Dios dice entre muchas cosas que todo primogénito, tanto de hombre como de animal, son del Señor, le corresponden a Dios. Y ellos impuso un pago para el rescate. Por ejemplo, si Fernando, a su adorada hija, tenía dos opciones: pagar un rescate por ella, redimirla, o entregarla para el servicio al Señor. Tenía el pastor un burrito, el primogénito, él podía pagar por el rescate de ese animal o entregarlo para lo que los sacerdotes dispusieran para el servicio del Señor. Entonces era un pago para rescatar o para redimir principalmente a un hijo. La idea que se habla aquí o la que se nos quiere dar es en la antigüedad también estaba cuando alguien vendía un esclavo o vendían esclavos. Un esclavo o una persona, tanto hombre como mujer, estaba en unas circunstancias de la misma manera en que estábamos nosotros sin Dios. Pero ellos no tenían esperanza de libertad. Y la única esperanza que tenían de ser libres era por medio de la muerte. Podían ser vendidos como esclavos para que alguien los esclavizara. Y la única esperanza que tenían ellos era morir. Entonces, cuando alguien compra un esclavo, dice, la persona como esclavo, nosotros como dice la Escritura que éramos esclavos del pecado,
y por lo tanto estábamos destinados a la muerte y a la condenación eterna. Cuando el hombre peca, él nace o Dios lo crea en un estado bendito donde era libre, tenía comunión con Dios directa, pero cuando él desobedece, él peca, hablando en otra forma, la palabra pecado, rebelión, cuando él se rebela contra Dios y desobedece lo que Dios le había mandado, él entra en maldición. Dios le dijo, si el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Y no solamente él, sino que entró la maldición, dice que con el pecado entró la muerte al mundo y pasó tanto a la creación como a todos. Entonces todos estábamos en esa situación. Y entonces el pobre esclavo, había veces que había familias, como yo como padre de familia, y tenía varios hijos, y no tenía la forma de mantenernos, de darles alimento, entonces yo me vendía como esclavo para poder tener acceso a comida y sustento. O daba a mis hijos en esclavitud temporal. Y la forma en que podía removerlos, redimirlos, tenía que ser un pariente, alguien que lo amara, alguien que pudiera tener ese derecho de poder pagar rescate y poder redimirlo. Entonces, cuando se habla acerca de la redención, es esa parte, es esa idea de que Dios nos compró, nos rescata, hace un pago, pero no nos rescata para esclavizarnos otra vez, sino que nos da libertad. Y no solamente nos da libertad, sino que nos quita en la posibilidad de que vuelvamos a ser esclavos otra vez, o de que o que tengamos esa posibilidad de volver a caer como esclavos del pecado. Entonces la liberación que hace el Señor no te compra para volverte a esclavizar como era costumbre, sino que ahora imagínense qué bendición. Aquel hombre que estaba esperando ser esclavo toda su vida, escapar solamente de la esclavitud por medio de la muerte, y que llegara alguien que no lo conocía, inclusive que era enemigo de él, no él de él, sino que nosotros somos enemigos de Dios. Dios no es nuestro enemigo, nosotros somos enemigos y estamos alejados de Dios. Entonces ese enemigo viene y por ningún mérito llega y paga el rescate. Esa deuda que era incansable, impagable. El hombre no podía, o el humano, nosotros no podíamos hacerlo, no podíamos hacer nada para poder lograr esa parte. Muchas veces nosotros, o lo que más interpone en la salvación, en el evangelio, lo que más interpone en la persona para llegar a ser salva, es hacer la obra de Satanás, que te hace creer que eres bueno, que eres justo, que tú no mereces condenación y por lo tanto no hay necesidad de salvación. No sé si entienda. La mayoría de las personas que están allá afuera se creen personas buenas y justas. Inclusive dentro de las iglesias hay personas que creen que su justicia es mayor a la justicia que han recibido. Entonces, esa es la parte que, digamos, es la mentira de Satanás, ¿sí? Así como Satanás le dice a Eva, no vas a morir. Si tú comes de eso que les prohibí, no vas a morir. Si no sabe Dios que tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Entonces, la gente no necesita a Jesús en su mente. Y eso es lo que lo lleva, lo que separa más de una persona ser salvo. Alguien que ha estado en su vida en pecado y ha sufrido las consecuencias del pecado y está hasta el suelo, él reconoce que es un pecador, él reconoce que merece la justicia de Dios. Y muchas veces, desgraciadamente, el Satanás también les hace saber de que, o les mete en la mente de que ellos no tienen perdón, que para ellos no hay esperanza. Pero el Señor, estando en esa condición de esclavitud sin esperanza, sino esperando la muerte y la condenación eterna, Él paga la deuda. La muerte de Cristo es la redención o el rescate pagado para satisfacer las justas y santas demandas de Dios para el pecador.
y para liberar al pecador de la justa y merecida condenación. Algunos dicen, y hablando con personas que no creen, que no han recibido a Cristo, dicen ellos, pero si Dios es un Dios de amor, Jesucristo vino para enseñarnos cómo amar al prójimo, vino como un maestro para mostrarnos el amor de Dios modelado. Entonces, si nosotros somos buenos y amamos a los demás, el Señor no tiene por qué condenarnos. Y luego dicen, ¿tú condenarías a tu hijo? ¿Sí? Nosotros, Dios no es injusto al haber hecho la sentencia o la condena de la condenación eterna. O sea, Él no hace injusticia, sino que Él debería, como juez justo, darnos lo que merecemos. Y lo que merecemos es esa justicia justa y merecida por nuestros pecados. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. El hombre, si entendiera esa parte, fuera fácil de entender el Evangelio. Usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. Nosotros, el hombre, peca porque es pecador. Y luego esta obra maravillosa que el Señor hace, Dios por su propia voluntad y designio, esa palabra designio es dominguera, pero designio es el consejo y deseo de su propia voluntad de hacerlo, no por obligación, no porque algo le estuviera obligando a hacerlo, sino Él, lo contrario, muestra su amor. Y dice allá en Romanos que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el único que podía hacerlo para satisfacer estas necesidades, el único sacrificio aceptable, estaba en su Hijo amado y perfecto Jesucristo. Y de esa forma poder reconciliar a los pecadores con Él. Cuando el apóstol Pedro hace su primer sermón allá en el día de Pentecostés, y luego dice esa frase a los judíos, hablando de Jesús, dice, entregado por el determinado consejo, allá en Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Primero, el apóstol Pedro estaba dando a conocer que era un designio de Dios, que Dios tenía el conocimiento, y dice que Dios lo estaba entregando, pero había culpabilidad también por medio del hombre. A ustedes, dice, lo prendieron y lo mataron por manos inicuas. En Romanos 8:28, que lo tenemos ahí, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así de grande es el amor, la gracia del Señor para con nosotros. En el Éxodo 12, cuando Dios está castigando a los dioses de Egipcio, a la nación egipcia, Él instituye la Pascua. Y recuerden, las Escrituras, el Antiguo Testamento, es como una sombra de lo que iba a ser de la obra de Cristo. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, el día 10 de este mes van a separar cada familia, de acuerdo a los números por las casas, un borreguito o chivito de 1 año, perfecto, sin defecto, o sea, que no tenga defecto en sí. Ese borreguito, el día 14, lo van a tener ahí separadito, el día 14 lo van a sacrificar, le van a dar muerte, dice, y su sangre van a rociarla o van a pintar los lindeles de la puerta. Y luego dice, porque yo voy a traer mi juicio sobre Egipcio y sobre toda la tierra. Y dice el Señor que va a venir el destructor
se me está viniendo a la mente, he escuchado comentarios que este juicio no iba a afectar al pueblo de Israel. Este juicio iba a afectar a todos. Dios le dice que nadie del pueblo de Israel, tanto humano como animal, iba a perecer. Pero porque Dios sabía de que después de haber visto su gloria en las 9 plagas anteriores, ellos iban a obedecer, y así lo hicieron. Entonces, esa sangre servía como un tipo de redención, porque Dios iba a quitarle la vida a todo primogénito, tanto de bestia como humano. Y dice el Señor, y cuando vea esa sangre, y yo pasaré a medianoche, y cuando vea esa sangre en los marcos, pasaré de ahí y no habrá no habrá mortandad. Entonces, pongan atención, ¿qué pasó o qué fue lo que liberó de que no hubiera mortandad? ¿Sí? La sangre de ese cordero. Tuvo que haber sangre. Alguien más tuvo que pagar por eso. Y como le digo, esto es una figura de lo que estaba pasando. Jesús pagó con su sangre, o sea, con su muerte, porque era necesario morir. Jesús pagó con su sangre y no la pagó como con oro o con plata como lo hacían en la ley ceremonial el pueblo de Israel. En Apocalipsis capítulo 5, si vamos a leer un poquito ahí, y recuerden, Apocalipsis ya se da en los tiempos postreros, en el cumplimiento de los tiempos, cuando habla en un versículo que vamos a ver un poquito ahí, dice capítulo 5, ya cuando las cosas se han dado, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. El Señor pregunta, ¿hay algún digno que sea digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice Juan que ni en el cielo ni en la tierra se encontró ni siquiera uno que fuera digno, ni siquiera de mirar el libro. Y Juan se entristece en su corazón y dice que estaba llorando cuando él le dice, no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No solamente lo miró, fue y lo tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Por qué orar? Las oraciones de los santos suben como incienso, olor fragante ante Dios. Dice que ellos tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En su soberanía, Dios toma la iniciativa de salvarnos. En su soberanía, Dios toma la iniciativa de salvarnos. Cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿y qué diré cuando me pregunten que quién eres? ¿Quién me habló? Yo soy el que soy. En la soberanía de Dios, Él toma la iniciativa, dice, desde la eternidad pasada de su buena voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:7 continúa diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una vez redimido, eres partícipe de la gracia del Señor. La redención trae la gracia ilimitada de Dios y perdón de pecados. Mateo 26, 28, ¿sí lo puse? ¿Sí? ¿Podemos leerlo todos juntos? Cuando el Señor instituye la cena, la cena que le conocemos la cena del Señor, haciendo referencia, recuerden, cuando Dios instituye la Pascua, le da mandamiento perpetuo al pueblo de Israel. Perpetuo no significa necesariamente por toda la eternidad, es como hasta que sea el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo va a ser eso? No hay límite. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Cuándo? Cuando sea el cumplimiento del tiempo. Entonces les dice que van a celebrar esa fiesta solemne al Señor para recordar lo que el Señor hizo, que Él libertó al pueblo de Israel y con la sangre del Cordero lo redimió para que no hubiera mortandad, para que no murieran los primogénitos. Entonces ellos lo tenían en mente. Jesús participó de la Pascua y fue su última Pascua. Y en la noche, después de comer, después de cenar, come pan y dice que ese es su cuerpo que será molido, entregado por los pecados. Dice en el 26, 28, tomando la copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La gracia del Señor es ilimitada. La gracia del Señor trae perdón de pecados. También trae entendimiento de origen divino o revelación espiritual. Vamos a leer ahí mismo 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y cuando habla de sabiduría oculta, no está hablando de magia, ocultismo o nada de eso. Es algo que no estaba revelado, no había sido revelado. Pero Dios la tenía predestinada para la gloria de nosotros, la gloria de su iglesia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere y nos revela que sepamos la gracia que ha sido derramada por medio de Cristo y del beneficio que nosotros tomamos en eso. Dice en un pasaje, antes de estos pasajes que estoy leyendo, dice que ni aún los ángeles, ni oído, ni nadie, ni siquiera se imaginó. Y los ángeles anhelan conocer estas cosas, pero fueron reservadas y guardadas para la iglesia. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Cuando Dios está platicando con los judíos y Cristo les dice, ¿por qué no podéis entender mis palabras? Y luego dice, no podéis porque no son de Dios. Aquí dice que el hombre natural no comprende y no entiende, para él son locura. Por eso cuando nosotros queremos hablarle a un incrédulo de las maravillas que Dios hace, él se te queda viendo así como cuando la vaca ve a la luna. No entiende, no comprende. Primero él necesita convertirse, primero necesita saber que está en pecado, pero y que hay salvación. Hasta ahí está bien, con eso es suficiente. Cuando él al contrario, después le va a caer mal cuando le hables. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí hay un pasaje en Juan, en la primera carta de Juan, y dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 9. Continúa diciendo, esa sabiduría y la inteligencia espiritual, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Una vez más, beneplácito es algo que Dios en su interior se ha propuesto en su soberanía de darlo a conocer de su propia voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando estábamos leyendo Apocalipsis, ¿sí? Eso es en el tiempo de dispensación de los tiempos. Hablando al final, nosotros se esperaba la venida del Mesías, ya ocurrió, Él vino y dio su vida por nosotros en rescate, pero está la promesa de que Él va y viene, pero ahora viene como rey, con poder y gloria, y va a gobernar por 1000 años. Dice que, y esto le llama aquí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, así las cosas, hablando de toda la creación y de todo lo que hay, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir, ¿cuál era el propósito? Reunir todas las cosas en Cristo. Un propósito glorioso. Y Dios nos lo manifiesta una vez más. Vamos a leer ahí rapidito en Apocalipsis. ¿No lo puse ahí? Sí, Apocalipsis. Mande. Es que ando. Apocalipsis 20, del 1 al 5. No sé si alguien quiere ayudarme a leerlo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Está hablando en tiempo futuro una vez más. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren, cuando estábamos estudiando, ojalá alguien lo haya tomado, las dispensaciones, para entender los tiempos bíblicos, cómo es que se lleva a cabo. Dios es tan grande, es tan maravilloso. Dios muestra su amor. Una vez más, Él no te crió a ti como un ser sin voluntad propia. Él nos crió entes morales, con capacidad de tomar decisiones. El hombre pecó no porque fue engañado, sino porque él tuvo el deseo de ser igual a Dios. Fue seducido y de su interior nació la voluntad de querer lograr algo que no le estaba permitido. Aún así, en su misericordia, Dios le da la vida y les permite continuar viviendo, porque Él les dice, ciertamente morirán. Y ellos recibieron lo que es la muerte espiritual, la separación de Dios, pero siguieron viviendo. Su vida fue acortándose. Recuerdan, cuando leemos los relatos bíblicos, la gente vivía 900 años. Ahora tenemos 70 y dice ya andan los 700. Y se fue bajando el tiempo de los hombres hasta más o menos un promedio, para alguien bien saludable, tal vez 120 años. En los tiempos de Moisés, que se consideran, aunque hace muchos años atrás se consideran el tiempo moderno, Moisés vivió, ¿cuánto? 180 años, 120 años.
pero al mismo tiempo Moisés dice que los robustos pueden vivir 70, 80 años. Dios le da la oportunidad al hombre de vivir de acuerdo a su conciencia. El hombre falla, trae el diluvio, le da una nueva oportunidad a Noé, libra a algunas personas y les dice otra vez, antes de la ley, hasta los tiempos de Cristo, es más, hasta esos tiempos, van a vivir con su conciencia porque tienen conocimiento del bien y del mal, y pone una sola ley, que aquel que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios se manifiesta a Abraham y levanta pueblo para que el mundo pueda conocer la gracia de Dios. El pueblo se enaltece y dice, no, solamente esto es para nosotros los judíos. Los demás son gentiles, perros. Y no nos podemos ellos se encierran en sí mismos y fallan. Viene Cristo y ahora trae bendición y salvación, no solo para los judíos, sino para todo el mundo. Dice Cristo, aquel que pone mi confianza en mí, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. No dice, si usted hace esto y esto y otro, posiblemente cuando muera va a salvarse. Dice el Señor, si crees en mí, tienes vida eterna. Y la gente lo rechaza. En la dispensación de los tiempos, ahorita estamos en un periodo de gracia. La salvación es por gracia, por fe. Después, cuando venga Cristo, va a seguir habiendo salvación. Pero el hombre se va a seguir rebelando contra él, aún teniéndolo físicamente. Ahorita posiblemente te digan, ¿y tú has visto a Cristo? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Acaso alguien ha visto a Dios? Pues lo van a ver. Y dice la Escritura que harán lamentación aquellos, ¿sí?, al que traspasaron. Él va a venir a la tierra y lo van a conocer y van a saber. ¿Se van a arrepentir? No. Después de gobernar 1000 años, los hombres se van a rebelar. Satanás va a ser atado. Satanás ya no va a hacer sus diabluras. El hombre va a vivir en una libertad, digamos, de acuerdo a su conciencia una vez más. Pero ahora, viendo la gloria del Señor, dice que de Jerusalén Cristo va a morar y va a reinar 1000 años. Y dice que van a salir aguas vivas y van a hacer sanidad para las naciones. Después de los 1000 años, Satanás será desatado por un poco de tiempo y va a juntar, no sé cuántas personas se van a rebelar contra Dios, pero dice que son innumerables. Y viene el final, van a querer pelear contra Dios y van a ser aniquilados. Por último, Filipenses 2:9, la tenemos en pantalla. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, otra vez a Jesucristo. Recuerden que estamos viendo de que el propósito era de reunir todas las cosas en Cristo, dice Filipenses 1:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de quién? ¿San Judas? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y una vez más, para gloria de Dios Padre. Y a mí se me hace muy difícil el tratar de poner aplicaciones, pero hay una aplicación ahí. Por último, Cristian, una más. Intenté más o menos resumir esto y no sé si califique, Miguel, como aplicación, pero en Cristo hemos sido redimidos. Léalo y aplíquelo para usted mismo si usted ha creído si ha creído en Cristo. Léalo. En Cristo he sido redimido, comprados y libertados de las ataduras del pecado y una vez más de las ataduras de la muerte y de la condenación eterna. Para el cristiano hay esperanzas. Pablo dice que las aflicciones de este siglo no son comparables con la gloria venidera.
Usted puede pasar de lo peor, inclusive perder su vida, pero usted, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. ¡Qué glorioso! Imagínese, ya lo he contado muchas veces, pero hay una historia de un médico ateo, un médico, un estudioso, un hombre de ciencias, que él no creía en Dios y se convierte a Dios y después da su testimonio y dice él: no me convertí por testimonio de mis amigos, porque él tenía amigos cristianos y le hablaban de Cristo. No me convertí por el testimonio, el evangelio que ellos me predicaron, sino por ver el rostro de los que iban a morir y que no eran cristianos, que sabíamos que no eran cristianos, y ver el rostro, la diferencia de aquellos que iban a morir y sabiendo de que eran cristianos. Unos tenían como ese gozo en la cara de ver algo maravilloso y morían con una paz, y los otros que no eran cristianos con un terror en la cara, una expresión de terror, y dice: por eso yo me convertí. Maravilloso. Dios, por medio de su Espíritu, nos ha revelado el futuro glorioso, nos los ha dado a conocer por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Dice: el futuro glorioso para la eternidad. Ya no tenemos y estamos atados por miedo a la muerte o al diablo. Cuando nosotros hemos sido redimidos, ahora somos propiedad de Dios, estamos protegidos de Dios. El diablo y este mundo no tiene potestad contra nosotros. Y como una aplicación más, no pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en lo que estás viviendo o lo que te está sucediendo ahorita. Como dice un pasaje más, pon tu mirada arriba, donde está Cristo, porque ahí está nuestra vida escondida en Él. No pongas tu mirada en los tiempos que estamos viendo, guerras. Un predicador dice que en esos tiempos estamos peor que en el tiempo cuando ocurrió el diluvio. Que esta generación es más malvada y perversa que antes. No pongas tu mirada tampoco en los gobiernos de este mundo. Preocúpate por conocer más a Cristo. Dice el apóstol Pedro que nuestra meta es conocer más de Jesucristo. Dice: y el alcance de su obra redentora, y descansa en ello. Amén. ¿Tenemos canto, Miguel, o ya me pasé? Póngase de pie por mientras que y vamos a alabar al Señor con este último canto. Gracias, hermano. Para mí. ¿Qué es esto? Ven. Sí. Yo te están de pie, quieren adorar al Señor. Mientras Temo estaba ahí predicando, estaba meditando en esto que compartir a ustedes también. Tengo lo de un poquito, pero escuche cómo dice esta nota en base a lo que hemos leído, que hemos escuchado. Tenemos un segundito. Dice la palabra del Señor aquí, no la palabra del Señor, no la presencia de Dios. Dice, Temo habló de esto un poquito, pero dice: Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, pero no sin antes liberarnos, no sin antes rescatarnos,
no sin antes perdonarnos, no sin antes darnos libertad del pecado por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Así que hermanos, gózate en el Señor, en su gracia, porque tú fuiste rescatado, fuiste rescatada, fuiste redimido, fuiste redimida del pecado por medio de Cristo. Vive tu libertad en Cristo, en todo aquello que es digno del Señor, en todo aquello que le da gloria a Él. Eres un perdonado, eres una perdonada de Dios, el cual te hizo libre para que lo adore y te goces en su presencia, sabiendo que no será rechazado o rechazada por Dios, porque Él te ha aceptado en Cristo. Celebra tu libertad en Cristo, viviendo para Cristo, para su gloria. No dejes que el mundo, Satanás y el pecado te quieran volver a esclavizar otra vez aquella vida de donde Dios te sacó. Mantente cerca del costado de Cristo, cerca de su palabra y comunión, y descansa en la libertad que Cristo logró por ti en la cruz. Vamos a cantar esta canción que dice: ya no soy esclavo. ¿Quieres cantar en la alabanza? ¿Quieres cantar en la alabanza? No tengo voz, pues. Nos hace falta Pandero. Ay, panderos. Sí, sí. nos hace falta, pues. Me mandas hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que brilla el temor. Ya no soy un esclavo del Dios,
Quizás no hemos hecho esto nunca así, pero vamos a concluir con una oración. Pero vamos a hacer esta oración todos juntos. Repítala conmigo. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias Porque soy acepto en el amado. porque soy acepto en el amado. En Él tú me has redimido por medio de su sangre. En Él tú me has redimido por medio de su sangre Tú has perdonado todos mis pecados. y tú has perdonado todos mis pecados. Conforme a la riqueza de tu gracia, Conforme a la riqueza de tu gracia. también tú me has dado a conocer También tú me has dado a conocer el misterio de tu voluntad, el misterio de tu voluntad, de reunir un día en Cristo todas las cosas, de reunir un día en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. las que están en los cielos como las que están en la Y tierra. Señor, todo esto Y Señor, todo esto tú lo vas a hacer tú lo vas a para hacer la alabanza de la gloria de tu gracia. para alabanza de la gloria de tu gracia. Te alabamos, Señor, Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres poner ese canto? Dios le bendiga y que tengan una feliz tarde.